Buenas, queridos estudiantes. La idea es muy sencilla. Ahora vamos a explicar criterios de congruencia. Hay tres criterios de congruencia, pero no son iguales a los criterios de semejanza. Hay que tomarlo en cuenta. Algunos sí hablan de lo mismo. Por ejemplo, en este que tenemos proyectado en este momento, hablamos de lado, ángulo y lado. Y recordemos que se refiere a el ángulo que está entre los dos lados. Eso es muy importante, a los dos lados que estamos refiriéndonos. Y por ejemplo, vemos aquí, este lado tiene una raya, este lado es una raya, entonces estos dos lados son iguales. Bueno, aquí es cuestión de imagen que no se ve muy bien. Este tiene dos rayitas y aquí tendríamos dos rayitas. Lo que pasa es que hay que completársela. Ahí cualquier cosa, si están viendo este video, pues ahí lo completan. Entonces, dos rayitas, una rayita, dos rayitas, una rayita, y el lado que está entre ellos es igual. Entonces podemos utilizar este criterio, lado, ángulo, lado, simplemente estas tres condiciones para decir que estos dos triángulos son semejantes. Entonces, nos vamos aquí al ejemplo, ¿ok? Observamos, vamos a poner ahí la flecha, 48, 48. Aquí hay un lado de 6, un lado de 6. Observen que ni siquiera tienen así como la misma posición, ¿verdad? Pero al tener lado, ángulo y lado, ¿verdad? Porque aquí de 10, entonces ya tenemos esas tres condiciones para decir por el criterio lado, ángulo, lado, que los triángulos son congruentes. Y hay que recordar que el orden es muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A, aquí está A, ¿con quién iría A? Con D, ¿ok? Con D. El que queda más fácil es C, que es 48, con F, que es 48. Y después, por último, ya como encontramos que A es con D y C es con F, pues lo único que queda en la lógica es decir que B sería con E. Entonces recordemos que este orden que está aquí, vamos a señalarlo, este orden que está aquí es muy importante, ¿verdad? Hay que recordar que cada ángulo va con su ángulo homólogo y congruente, ¿verdad? Entonces, cada letra aquí tiene que ir, por ejemplo, aquí decimos que A, ¿verdad? Va con D, B va con E y C va con F, ¿ok? Por otro lado, tenemos el otro criterio de congruencia, ya más sencillo todavía, si tenemos los tres lados de un triángulo igual al otro, pues ya no nos queda de otra de decir que es congruente, ¿verdad? Entonces, dos rayitas, una rayita, y tres rayitas por aquí, tres rayitas por aquí. Hablamos de que entonces por el criterio lado, 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 los triángulos son congruentes, ¿ok? Entonces, recordar, siempre recordar, el orden es importante, ¿verdad? Hablamos ahora en el criterio pasado, ¿ok? Tenemos ángulo A iría con el ángulo D. Ahora dirán ustedes, bueno, ¿cómo el profe sabe eso? Bueno, muy sencillo. Observen que FD mide 13 y AC mide 13 también. Entonces, esas dos letras tienen que ir relacionadas con estas dos letras. ¿Ok? Pero ya para dar bien el orden, me doy cuenta que BA mide 7 y que ED mide 7. Entonces, AB tiene que ir junto. Aquí está junto, ¿verdad? Ok. AB va aquí junto, ok. Y por el otro triángulo tendría que ir ED juntos. Entonces aquí está, no importa, ok. D juntos, ahí, ¿no ven? D, E, ahí están juntos.
Y entonces nos queda, digamos que hablábamos del lado 13. Ok, lado 13 es AC, ¿verdad? AC. Entonces tiene que ir de F, así también, separado, ¿verdad? Y aquí está. Entonces ahí es donde nos damos cuenta cómo acomodar estas letras cuando no tenemos ángulos, ¿verdad? Porque aquí no nos señalan que los ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque la idea era decir que solo con los lados congruentes o con los lados iguales, ya con eso la idea era decir esta parte, ¿verdad? Que todos los dos triángulos eran congruentes. Entonces, pero si uno tiene dudas de cómo, de cuáles serían los ángulos que tengo que poner a las letras aquí, entonces se va uno por los lados, ¿verdad? Empiezo a ver AB, AC, entonces AB y AC tienen que acomodarse bien con ED y con DF, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta en esa parte. Y por último, también facilísimo, ¿verdad? La congruencia es un tema que se hace más fácil cuando uno entiende bien semejanza. Entonces, vemos ángulo, lado, ángulo. Ahora, profe, pero este no estaba en el anterior. Sí, correcto. En el anterior era ángulo, ángulo, ángulo. Pero ahorita no lo podríamos hacer porque no, que tengamos los ángulos iguales nos dirían la posibilidad de que los triángulos fueran semejantes o que fueran congruentes. Entonces, el ángulo, ángulo, ángulo no lo podemos utilizar en la congruencia. Tenemos que asegurarnos más. Entonces, se cambia el ángulo, ángulo, ángulo del criterio de semejanza, se cambia aquí en congruencia por ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿a qué se refiere este último criterio? Ok, tengo ángulo igual a este ángulo igual de aquí. Tengo ángulo igual aquí, tengo ángulo igual. Pero, en vez de mencionar que este y este ángulo son iguales, voy a mencionar que este lado entre ellos dos es igual. Y ya con eso es suficiente para decir que los triángulos son congruentes. Y aquí podemos ver el ejemplo, ya para terminar este video, podemos ver en el ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos dos rayitas en el ángulo A, que sería congruente con D, que tiene dos rayitas. El ángulo C con una rayita, entonces sería congruente con el ángulo F, que tiene una rayita. Y por otro lado, el lado entre ellos dos es 23. Listo. Ya podemos utilizar el criterio ángulo, lado, ángulo para decir que los triángulos son congruentes. Aquí dice el triángulo y el triángulo son congruentes. Lo podemos poner de este modo, ¿verdad? O podemos recordar entonces que se puede ajustar a esta simbología. Vamos a irnos un poquito más arriba. Vamos a ver si encontramos alguno. No, por aquí no. En el ejercicio que estábamos haciendo en el video anterior. Ok, ven, lo podemos ajustar a esta simbología, digamos, con este de aquí, que siempre este símbolo es el de congruencia. Entonces podemos poner el triángulo congruente con el triángulo, o podemos decir el triángulo tal y el triángulo tal son congruentes como estaban en los ejemplos. Bueno, espero que les sirva este video. Bendiciones, Dios me los bendiga y ojalá todo esté bien en sus familias. Gracias.